Bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión de seminarios del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, centro que forma parte del área de formación docente de esta facultad y que trabaja fundamentalmente en educación en ciencias, donde tenemos diferentes actividades. Y creo que ya les he dicho en alguna otra oportunidad que visiten también el área de formación docente en la parte de cursos de actualización y perfeccionamiento que ofrece la facultad desde la Secretaría de Posgrado, y ahí se pueden enterar de algunas de las actividades o cursos. Ahora no estamos haciendo nada y enero y febrero no vamos a dar ningún curso, pero bueno, estamos pensando ya para el 2026, ¿no? Este es un año donde vamos, o un momento del año donde vamos cerrando algunas cuestiones, pero también vamos pensando en abrir y en extendernos, así que también estamos dispuestos a escuchar ideas y sugerencias que surjan o intereses, ¿no? Temas que a ustedes en particular les interese que vayamos tratando. También les quería comentar, se los digo ahora, pero lo vamos a repetir al finalizar el seminario. Nosotros también tenemos un canal de YouTube y ahí va a quedar subido esta charla, esta exposición que nos va a hacer la magíster Andrea Siriaco para aquellos que quieran consultarlo y poder verlo en otra oportunidad o consultar la bibliografía o esas cosas que a veces a uno le interesan. Por último, les vamos a compartir en el chat también, que también lo vamos a ir reiterando a lo largo del seminario, el formulario para aquellos que necesiten acreditar para que acrediten asistencia y para que soliciten los certificados quienes requieran de esta certificación. Bueno, les digo que estoy muy contenta. Aprovecho que están aquí, de que hayan venido en esta época, con este calor que está haciendo en gran parte del país, y por habernos acompañado todo el año, ¿no? Desde el CAE queremos ofrecerles charlas que nos permitan pensar, reflexionar, aprender cosas nuevas y sobre todo acompañar a aquellos que están haciendo algún posgrado, que en general lo hacen en soledad y que puedan encontrar en este grupo que se va conformando y con quienes van participando seminario tras seminario una comunidad de referencia, gente con la que puedan intercambiar ideas, consultarse cosas, ¿no? Y que podamos ayudarnos los unos a los otros. Bueno, no la voy a presentar a Andrea Siríaco, a quien yo le digo Siri. Por si digo Siri, me estoy refiriendo a Andrea Siríaco, porque si no, después spoileo los antecedentes y digo cosas que no debo decir, después en tal caso lo diré más hacia el final. Bienvenida, señora Magister, un placer que esté Gracias, aquí. Gaby. Bienvenidos a todos los demás que nos están acompañando y hoy la presentación queda a cargo del doctor Germán Hugo Sánchez. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí presentar a Andrea Silvana Siriaco. Ella es bioquímica por la Universidad Nacional del Sur, profesora de nivel medio y superior en química de la Universidad Nacional de Río Negro, magíster en educación en ciencias experimentales y tecnología por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como jefa de trabajos prácticos con dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en las cátedras de Química General y Biofísica. Además, es editor de la sección de la revista de Educación en la Química de DENLAC y forma parte de la comisión directiva de ADECRA, nuestra asociación de docentes en la enseñanza de la química, en el rol de secretario. El seminario que nos va a compartir hoy se titula Análisis de actividades prácticas en los materiales didácticos de química ambiental de una escuela secundaria técnica. Gracias, Ger. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Voy a compartir pantalla. Lo que les voy a, la charla que vamos a tener hoy corresponde a, bueno, un poquito menos formal de lo que fue la defensa de tesis, pero voy a hacer el recorrido de las diapositivas para contarles cómo fue este trabajo de investigación, cuáles fueron sus resultados y sus conclusiones. A ver.
Ahí se empezó ¿Me a ver la dicen si se pantalla ve bien? negra, ahora se ve la presentación, tenés que ponerla en modo Ahí, presentación. Ahí se ve perfecto. bien. Bueno, como comentó Ger recién, mi charla se titula, y mi trabajo de tesis se titula Análisis de actividades prácticas en los materiales didácticos de química ambiental de una escuela secundaria técnica. Este trabajo de investigación se desarrolló en el Colegio Universitario Patagónico, que es el colegio dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en su sede Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. La Universidad Nacional de la Patagonia tiene varias sedes dentro de la provincia y el colegio se emplaza en la ciudad de Comodoro, que es donde vivo. Yo me desempeño hace 15 años, 16, como profesora del colegio. Ahora estoy con licencia, pero bueno, trabajo ahí desde hace mucho tiempo y es mi lugar de desempeño. El problema de investigación surge de la intersección de tres ejes que atraviesan la ciudad y nuestra realidad. Una de ellas es la transición energética. Estamos en un movimiento mundial de transición a energías renovables, pasar de las energías, de fuentes de energías no renovables o fósiles a energías renovables. Y Argentina se intenta alinear con este objetivo de ofrecer el acceso universal a la energía eléctrica, y dentro de este objetivo está el desarrollar proyectos que permitan esta transición energética, y tuvo un gran impacto en estos últimos años, un gran crecimiento. Comodoro Rivadavia es una ciudad que se caracteriza por su trabajo y la explotación de petróleo. Es la capital nacional del petróleo. Entonces esta transición atraviesa desde varios aspectos, incluso el aspecto económico y laboral de la ciudad. Por otro lado, la educación técnica secundaria, técnica profesional secundaria. El Colegio Universitario Patagónico tiene 3 orientaciones, 2 de ellas son bachilleres y una orientación técnica profesional que otorga el título de técnico en energías renovables. Esta educación técnica tiene dos objetivos finales. Preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos críticos y responsables, y prepararlos también para insertarse inmediatamente luego de culminada la educación media al campo laboral, y además, por otro lado, permitir o ofrecer las capacidades necesarias para continuar estudios superiores. El tercer eje es el de química ambiental, que es un espacio que se relaciona con las energías renovables, ya que tienen el objetivo común de determinar y tratar de remediar a las acciones de los seres humanos con respecto a los ecosistemas en los cuales vivimos, y tratando de mantener la sostenibilidad de nuestros espacios. Entonces, en la intersección de estos 3 ejes, surge la pregunta de investigación. ¿Cómo se articulan las actividades prácticas escolares con las demandas del campo laboral en las actividades de investigación y de laboratorio en energías renovables? Para dar respuesta a esta pregunta, surge el objetivo general, que es caracterizar las actividades prácticas presentes en los materiales didácticos que se utilizan para la enseñanza de la química ambiental de la Escuela Secundaria Técnica en el campo laboral de investigación en energías renovables. Una vez que se determinó el objetivo general, surgieron un montón de preguntas que dieron origen luego a los objetivos específicos. Primero era saber cuáles eran las incumbencias laborales de un técnico en energías renovables en el sentido amplio, y cuáles de ellas tenían relación con la química, con la investigación, con el laboratorio. Después, qué actividades escolares se proponen para el espacio de química ambiental
es la última química que se ofrece en el trayecto formativo de la Tecnicatura, está en 7º año. Cómo se proponen esas actividades, qué características tiene, si había o no actividades experimentales y cómo eran, en qué momento del año se proponen, y luego tratar de encontrar qué relación existía o existe entre estas actividades escolares de química ambiental y las incumbencias laborales en investigación y trabajo de laboratorio. Entonces, surgieron, como les comenté, los objetivos específicos relacionados con esas preguntas. Primero, reconocer las incumbencias en el campo laboral de los técnicos en energías renovables con relación a las habilidades de investigación y la naturaleza experimental de la química. Luego nos propusimos caracterizar las actividades propuestas en los materiales didácticos. Tuvimos que acotar para poder observar y delimitamos este análisis de actividades a las que venían propuestas a través de los materiales didácticos. Luego de caracterizarlas, separamos las actividades experimentales para poder encontrar o determinar cuáles eran sus objetivos, estrategias, tipos de prácticas y metodologías científicas, viendo cuáles eran las fortalezas y relaciones entre ellas. Y por último, establecer la relación entre estas actividades prácticas que nosotros estábamos describiendo y analizando en función a las incumbencias laborales como técnicos en energías renovables. Como marco teórico, tomamos primero la química como ciencia y luego la química ambiental. Como ciencia sabemos que la química surge de procesos alquímicos muy antiguos relacionados con la metalurgia, la medicina, que se fue consolidando a medida que fueron surgiendo y en las distintas metodologías científicas que le dieron valor a este conocimiento, dejando de lado todas las explicaciones que provenían desde el esoterismo, las ciencias oscuras o la religión. Se consolida más adelante en la historia una química moderna que se enseña en las universidades y se producen diferentes recortes para su estudio, entre ellos la química ambiental que surgió a mediados de 1970 y que hoy se constituye como la química con mayor interdisciplinariedad dentro de todas las recortes o ramas de química que conocemos. La química ambiental estudia los procesos y reacciones en los diferentes ecosistemas y también se divide en distintas esferas para su estudio: la hidrósfera, la biosfera, la atmósfera y la geósfera, y además suma la antropósfera, que es la esfera en donde se desarrollan las acciones humanas, y que estas acciones afectan los procesos y transformaciones de la materia que ocurren en las otras esferas que estudia la química ambiental. La enseñanza de la química en la escuela, en general, se da por medio de diferentes actividades escolares, que son las acciones que los estudiantes tienen que realizar, y ha sufrido también un proceso a lo largo de la historia, desde una enseñanza tradicional centrada en el profesor, donde los conocimientos eran cerrados y estancos, y los estudiantes eran meros receptores de ese conocimiento, y por medio de los aportes de la didáctica de la química, estamos en un momento de enseñanzas enriquecidas, donde contamos con diferentes enfoques, diferentes prácticas y diferentes metodologías para poder acercar a los estudiantes diferentes formas de acceder al conocimiento científico. Cada uno de estos enfoques va a depender del contenido que el profesor o profesora esté tratando de enseñar, y también se relaciona con las ideas que ese profesor tiene acerca de cómo es y cómo se construye la ciencia. Para enseñar química tenemos que tener en cuenta que hay que poder ofrecer contenidos conceptuales, ¿sí?, teóricos acerca de la química, procedimentales y además el hacer ciencia en el aula. Entonces, el lugar en donde se intersectan estos tres ejes
en general en las actividades experimentales, que también, como la enseñanza, el desarrollo de la química como ciencia y de la enseñanza de la química del colegio, las actividades experimentales han sufrido diferentes cambios a lo largo de la historia, desde actividades experimentales que podemos llamar tradicionales, dirigidas como la parte teórica por el profesor, con bajos niveles de libertad, donde todos los procedimientos, objetivos y demás cuestiones relacionadas a la actividad experimental estaban dirigidas por el profesor y emplean razonamientos deductivos, por lo tanto están al servicio de la teoría, hacia actividades experimentales más contemporáneas, donde el enfoque se traslada hacia el estudiante, aumentando los niveles de libertad e incorporando razonamientos de tipo inductivo. Las actividades experimentales en general dependen o sea, el diseño de estas actividades experimentales y el momento en el que se dan en el ciclo lectivo depende muchas veces de cuestiones físicas o de recursos que tenga el colegio, y se pueden dar tanto en el laboratorio como en el aula laboratorio, o se pueden se puede pedir que los estudiantes las realicen en la casa, y tenemos que tener en cuenta también en esta diversidad las actividades que se realizan por medio de tecnología, eh, actividades experimentales que se realizan por medio de tecnologías en entornos digitales. Estas actividades experimentales son fundamentales para poder entender y comprender cuáles son los procesos propios del hacer, del construir ciencia, y que en general son muy valoradas en el ámbito profesional de ciencia y tecnología. Las prácticas científicas son las acciones que realizan las personas que construyen conocimiento científico, y no solamente cómo lo hacen, sino el poder entender y comprender por qué se está haciendo, por qué se evalúa, cómo se evalúa ese nuevo conocimiento científico. Y son construcciones que surgen de la interacción social con prácticas epistémicas y discursivas amplias. Las prácticas científicas se han ido incorporando en el último tiempo en las distintas planificaciones, tratando de acercar a los estudiantes a un conocimiento más real de la construcción del conocimiento científico. Pero han surgido dificultades, se pueden observar dificultades dentro del profesorado para poder integrarlas de una manera holística a sus planificaciones. Entonces, como escuela, la formación que damos dentro de la escuela debe estimular la reflexión crítica para que las personas, los estudiantes que están transitando su educación media, sean capaces de tomar decisiones fundamentadas para que puedan participar en acciones de práctica de sostenibilidad de nuestros ambientes. Para poder dar respuesta a las preguntas y objetivos de investigación, se diseñó un estudio, esta tesis se diseñó en función a 4 estudios consecutivos que dan respuesta a cada uno de los objetivos específicos. En el estudio 1 observamos y reconocimos dentro de distintos documentos estas habilidades de investigación y de naturaleza experimental de la química en relación al perfil profesional o a las incumbencias profesionales de los técnicos en energías renovables. En el objetivo 2 caracterizamos las actividades escolares a partir de los materiales didácticos. Reconocimos en este estudio 2, las actividades experimentales que fueron el objeto de estudio del estudio 3, en donde se caracterizaron estas actividades en función a sus objetivos y estrategias, a las prácticas científicas que estaban promovidas a partir de ellos y al análisis de las metodologías científicas. Por último, en el estudio 4, integramos las caracterizaciones de los estudios 1, 2 y 3. Este trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma interpretativo, entendiendo que todo conocimiento es una construcción humana y tiene un alcance descriptivo interpretativo con enfoque cualitativo.
Se diseñó un estudio de caso, es un estudio de caso único, intrínseco, porque por el interés que tenemos nosotros sí, por el interés no sé, por el interés que provoca en sí mismo el estudio de la química ambiental y las actividades que en esta materia se proponen, y como todo diseño de caso tiene limitaciones con respecto a la transferencia de los resultados, datos y conclusiones. Como nosotros tomamos los materiales didácticos como objeto de estudio, utilizamos herramientas de análisis de documentos para poder terminar este trabajo. Las herramientas que utilizamos fueron el análisis de contenido, la creación y utilización de una lista de cotejo, la heurística anillo de benceno de Orduran y Daher y la matriz de Brandon para metodologías científicas. Las listas de cotejo son listas que tienen una cantidad de criterios que uno da por sí o por no, por medio de indicadores, la presencia o ausencia de algunas características que nos resulten importantes para el estudio que estamos realizando. Entonces, para la construcción, como se construyó una lista de cotejo específica para este estudio, se realizó en primer lugar una revisión de conceptos para poder determinar los indicadores que eran importantes para nosotros. Se construyó y después se tuvo que realizar la validación del instrumento. Y se realizó en dos partes: la validez de constructo y contenido y luego la validez de aplicación. Una vez que nosotros determinamos los indicadores, se envió a un conjunto de expertos para que evaluaran esta construcción con respecto a la coherencia, la suficiencia y otras características del instrumento. Luego se realizó un ajuste en función a las observaciones que estos jueces dieron acerca de la construcción, y luego se realizó la validación de aplicación para dar confiabilidad a esta lista. Para poder hacer la validación de aplicación, se eligieron dos actividades al azar y se eligió otro conjunto de jueces para que realizara esta aplicación. Y para poder darle solidez a estas validaciones utilizamos estadísticos de tipo medidas de concordancia, como la prueba de Friedman y el capa de Fleiss, que nos dieron los valores correspondientes a un instrumento que está construido correctamente y es confiable en su aplicación. La heurística anilla de benceno, que es otra de las herramientas que se utilizó, fue desarrollada por Orduran y Daher, como les comenté hace un rato, al darse cuenta o de una forma de representar que la mayoría de los estudiantes de educación media terminan su formación sin tener una conceptualización integrada de las prácticas científicas. Entonces desarrollaron este instrumento como una forma de visualización holística e interrelacionada de las distintas prácticas, y además como una herramienta pedagógica que pudiera servir al profesorado para diseñar o planificar sus actividades. Esta heurística consta de 6 prácticas científicas. La primera de ellas es el mundo real, que es de donde surgen los problemas o fenómenos que van a ser estudiados por medio de las actividades escolares. Las explicaciones, que nos dicen el cómo y el por qué estos fenómenos o estas cuestiones se están dando en el mundo real. Las predicciones, que nos hablan de las hipótesis y la antelación de distintos resultados. Los modelos, que son las teorías o las ideas que dan fundamento a esas explicaciones y las conectan con distintas representaciones. Las actividades, que son las acciones que llevan adelante los estudiantes, y los datos es el trabajo con los resultados que se obtienen a partir de esas actividades. Estas 6 prácticas científicas están atravesadas por los discursos, razonamientos, representaciones y validaciones sociales de toda la sociedad, y en el contexto escolar también están representadas por la escritura de informes, de monografías
y de cuestiones de tipo de investigación bibliográfica. La matriz de Brandon se utilizó para observar la diversificación de metodologías científicas. Esta matriz permite diferenciar en dos grandes grupos de metodologías, aquellas más inclinadas hacia la observación y descripción, y otras más inclinadas hacia la experimentación. Se divide en dos partes, en actividades manipulativas y no manipulativas, y aquellas que tienen pruebas de hipótesis o no las tienen y solamente se trabaja con una toma de datos. Bueno, vamos a los resultados. En el estudio 1, lo que buscamos fue tratar de poner en evidencia cuáles eran estas habilidades necesarias para los técnicos en energías renovables con respecto a las habilidades de investigación y habilidades de laboratorio. Y se utilizó el análisis del contenido de documentos. Vimos que los técnicos en energías renovables tienen la posibilidad de desarrollar sistemas de aprovechamiento de energías renovables, tanto en su generación, almacenamiento o distribución, y también en cómo después se trabajan los residuos estos sistemas cuando quedan obsoletos, de manera de provocar el menor impacto posible. Para ello son necesarias habilidades de resolución de problemas y de innovación. Muchas de las actividades que son posibles para los técnicos en energías renovables requieren de ámbitos de laboratorio para poder ser llevadas adelante, como por ejemplo el desarrollo de nuevos materiales para estos sistemas de aprovechamiento de energías renovables. Estudiamos 4 documentos por su pertinencia a este trabajo de investigación. El primero de ellos es la resolución para los técnicos en energías renovables del INET, que el INET es el Instituto Nacional de Educación Técnica, regula todas las carreras técnico-profesionales del país en sus distintos niveles, y en este documento vimos que se señalaban, como comentamos, los laboratorios como ámbitos posibles de desempeño profesional, y que los técnicos en energías renovables tienen la capacidad de trabajar en distintos aspectos y prácticas de construcción científica y de innovación. Luego analizamos un informe del Ministerio de Economía, donde tanto para el laboratorio como para la investigación hacen hincapié en la necesidad de desarrollar proyectos que formen parte de la cadena de valor de las energías renovables. Con respecto a los documentos curriculares, estudiamos el diseño curricular del colegio universitario, donde el desempeño o la enseñanza de las habilidades de laboratorio se dan dentro de los espacios del ciclo básico, en los espacios de físico-química, y después en los 3 espacios del bloque de química que corresponden al ciclo superior de la formación en la tecnicatura. Pero no hay ninguna referencia con respecto a qué tipo de habilidades de laboratorio o habilidades procedimentales eran necesarias o son necesarias para la formación específica de la tecnicatura. Con respecto al desempeño en investigación, se propone de una forma muy contundente dentro del perfil del egresado como una de las cuestiones más importantes a realizar por el técnico egresado del colegio. Por último, el programa de aula de química ambiental, vemos que tanto las habilidades de laboratorios como las habilidades de investigación se delinean muy suavemente dentro de la generación de proyectos, pero también con esta cuestión de que no se especifica el tipo de proyecto o el momento en el año que se va a dar o cómo se va a dar esta generación de proyectos dentro del colegio. En el estudio 2 revisamos los materiales didácticos para
reconocer cuáles eran las actividades escolares que se proponen para el espacio de química ambiental, y la metodología fue desde una descripción de los materiales didácticos hasta la construcción y aplicación de la lista de cotejo. Encontramos un total de 18 materiales didácticos que se utilizaron durante los ciclos lectivos 2023 y 2024, de los cuales 12 fueron elaborados totalmente o compaginados por el docente, pero solo 5 tenían contenidos específicos relacionados al espacio de química ambiental. Los demás recuperaron contenidos de química general o química inorgánica, que son espacios de cuarto y quinto año. Tiene, además de los materiales de compaginación docente, había dentro de estos materiales didácticos bibliografía, una corresponde al nivel medio y 4 eran libros completos de nivel superior, además de un artículo académico. Después reconocimos las actividades escolares por medio de los verbos que nos indicaban las acciones que tenían que realizar los estudiantes, y reconocimos un total de 107 actividades dentro de estos 18 materiales didácticos. Tanto esta distribución de contenidos como la bibliografía que se propone a través de los materiales nos dio la idea de una tendencia de articulación con el nivel superior, una tendencia propedéutica del profesor, el tratar de acercar quizás las formas de lectura y las formas de trabajo del nivel superior a los chicos que están próximos a egresar. La resolución de problemas es una forma de promocionar el pensamiento crítico, ¿sí? Y es necesaria para las actividades de investigación y construcción de conocimiento científico. El poder anticipar, el poder resolver y el poder encontrar diferentes formas de resolver una situación problemática hace que los estudiantes tengan mejores habilidades para luego enfrentarse a problemas reales que se pueden dar en su práctica profesional. Entonces, desde el marco teórico tomamos 6 indicadores de problematización que se pueden dar en las actividades escolares y con ellos construimos la lista de cotejo. Sobre los 18 materiales didácticos, 102 correspondieron a actividades de lápiz y papel, 5 de ellas actividades experimentales que fueron después caracterizadas en el estudio que sigue. Encontramos que hay una baja frecuencia de aparición de estos indicadores de problematización, incluso el más bajo de ellos es la contextualización, que llamó la atención y además es un problema pensando en que el espacio de química ambiental es un espacio interdisciplinar, situado y contextualizado a problemas locales que en general tienen respuestas a nivel regional. Entonces, esta baja cantidad de contextualización deja el espacio abierto para mejoras superadoras trabajando en estas actividades escolares. Luego se tomó la decisión metodológica una decisión metodológica que nos permitió separar las actividades de lápiz y papel en problemas y ejercicios, para ver qué tanta problematización existía en estas actividades escolares. Y nos dio este resultado. Como verán, la mayor parte de las actividades que se proponen a través de los materiales didácticos correspondieron a ejercicios, un cuarto aproximadamente a problemas y una mínima parte a las actividades experimentales. Entonces vemos que las actividades propuestas a través de los materiales didácticos tienen un predominio de enfoque teórico y de práctica con escasa problematización y con una tendencia propedéutica. En el estudio 3 caracterizamos las actividades experimentales del espacio curricular y en función a sus objetivos y estrategias, el análisis de las prácticas científicas y sus metodologías científicas. Y para ello analizamos los protocolos experimentales de estas actividades. Primero se procedió a hacer una descripción de cada una de las 5 actividades.
vemos como contenido conceptual algo muy parecido a lo que vimos en los materiales didácticos, una mayor parte de contenido que no corresponde al espacio o que no correspondería al espacio curricular química ambiental, y solo uno que tiene contenidos específicos del espacio. Casi todos tenían apoyo teórico, todos los procedimientos estuvieron explícitos en cada una de las actividades experimentales, y en todos se solicitó de alguna manera cálculos o informes que den cuenta de la realización de estas actividades experimentales. En función a los objetivos, estrategias y grados de libertad, tomamos también del marco teórico 4 tipos de objetivos. El primero es el acercamiento sensorial al fenómeno. El segundo objetivo era comprender y aplicar la teoría. El objetivo de promover habilidades técnicas, y el cuarto objetivo, desarrollar o promover habilidades de investigación científica. Vimos que 3 de las actividades están a disposición de la teoría, tienen estrategias de razonamiento deductivo correspondientes a esa comprensión y aplicación, y tienen grados de libertad bajos. Por lo tanto, los estudiantes tienen pocos espacios para generar ellos sus protocolos o sus propias formas de llegar a los resultados que se piden en cada una de estas actividades escolares. Para las prácticas científicas, también se construyeron indicadores para cada una de estas prácticas, y observamos como lo más importante la ausencia total de la práctica de predicciones, lo que hace que estas actividades experimentales no estén en función de la generación de hipótesis ni de anticipación de resultados. Están centradas sobre todo en las actividades, las acciones que hacen los estudiantes y qué hacen con los resultados y los datos que obtienen de esas actividades. Hay poca cantidad de utilización de explicaciones y modelos, y a pesar de que el mundo real estuvo representado en 4 de las 5 actividades, esta práctica está referenciada quizás a alguna incumbencia laboral específica o algún contexto histórico que le da marco a la teoría a la cual hace referencia la actividad experimental. En amarillo vemos los discursos que atravesaron estas actividades escolares y están representadas por el pedido de informes que se les hizo a los estudiantes. Entonces vemos que es necesario incorporar a estas actividades experimentales esta formulación de predicciones para fortalecer este trayecto formativo en función a los posibles problemas que puedan llegar a tener los técnicos en energías renovables cuando estén en su práctica profesional. El tercer subestudio es el de la observación de las metodologías científicas. En concordancia con el estudio anterior, al no tener predicciones, no tenemos ninguna actividad experimental que pruebe hipótesis o que utilice la hipótesis dentro de sus protocolos, y todas están centradas en la toma de datos manipulativa. Esa toma de datos manipulativa hace referencia a la manipulación de variables o la manipulación de materiales. Entonces vemos que es necesario avanzar y diversificar los enfoques didácticos para que puedan estas actividades experimentales ser más complejas y más plurales, ofreciendo una visión más real de la construcción del conocimiento. Entonces, como resumen, vimos que las actividades experimentales de química ambiental tienen un enfoque tradicional, porque tienen bajos grados de libertad y todos sus procedimientos están explícitos. Corresponden mayormente a la verificación y aplicación de alguna teoría que se dio previamente, y es fuerte en habilidades técnicas. Entonces, es posible trabajar didácticamente en estas actividades experimentales para aumentar las posibilidades de promocionar las habilidades científicas. El estudio 4 relacionó las actividades prácticas que ya analizamos con la formación técnica profesional en estas incumbencias de investigación y de trabajo de laboratorio.
y como metodología utilizamos la triangulación de resultados. Entonces, en el estudio 1, recordamos que observamos las incumbencias del técnico en energías renovables. En los estudios 2 y 3 caracterizamos las actividades prácticas del espacio químico ambiental, y en este estudio 4 identificamos las relaciones entre ellas. Vimos que como incumbencias de técnicos en energías renovables eran necesarias las habilidades científicas y de laboratorio para poder ser generadores de proyectos, de nuevos proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables, pero que las actividades estudiadas, tanto de lápiz y papel y actividades experimentales, no estarían siendo suficientes como para poder cubrir esas habilidades científicas requeridas, ya que las actividades de lápiz y papel tuvieron una tendencia propedéutica fuerte en teoría, mientras que las actividades experimentales fueron de tipo tradicional, fuertes en habilidades técnicas. Por lo tanto, pudimos determinar que las actividades de lápiz y papel tienen una relación débil con las incumbencias profesionales en investigación e innovación, mientras que las actividades experimentales tienen una relación un poco más cercana que determinamos que podía ser llamada de tipo medio. Como conclusión, vimos que las actividades prácticas propuestas a través de estos materiales didácticos no acompañan totalmente las demandas del campo laboral en estas dos grandes esferas que estábamos analizando, y que hay una brecha, un espacio que es posible acercar entre las prácticas escolares y las habilidades científicas que pueden llegar a requerir un técnico en energías renovables. Con respecto a la orientación del colegio, se fortalecen las habilidades técnicas, pero no tanto las competencias científicas integrales. Entonces esto generaría un obstáculo o una limitación para la construcción de esta mirada científica compleja, situada y significativa. Por lo tanto, existen muchas y diferentes oportunidades de mejora a nivel curricular y didáctico. Como perspectivas de esta investigación, resultó que ser un diagnóstico importante para continuar dentro de la investigación que podemos llamar básica, que implicaría aplicar las mismas herramientas y metodologías a otros espacios de química del mismo colegio, para ver cómo esta sumatoria de actividades propuestas podrían contribuir a la formación científica de los técnicos en energías renovables, o ampliar el marco teórico a otras herramientas. También se propone estudios comparativos con otros colegios similares. Y luego, por otro lado, la investigación aplicada, que podría darse una investigación basada en diseño, trabajar con el docente para estas mejoras didácticas dentro de las actividades de lápiz y papel y experimentales, y la articulación con el equipo docente y de gestión para realizar las actualizaciones curriculares que vimos que eran necesarias tanto en el diseño como en el programa de la cátedra. Por último, bueno, estas palabras del Principito, para que no nos olvidemos que nuestra tarea de enseñar implica mirar muchas veces lo que hacemos, revisarlo, para poder transformar lo que estamos haciendo en nuevas prácticas que tengan sentido para nuestros estudiantes. Las referencias bibliográficas de la presentación, y muchas gracias. Muchas gracias, Siri, muy clara, muy ordenada. Yo iba pensando esta cuestión de cómo hago para elegir un tema de investigación cuando quiero hacer un estudio de posgrado, estoy pidiendo una beca, quiero hacer una maestría, quiero hacer un doctorado, y me pareció que esta cuestión que vos elegiste, porque justo vengo de otra reunión donde estaban hablando de los posgrados STEM y de la formación STEM. Digo, cómo esta cuestión de tomar problemas que son relevantes en lo local, en lo propio, estos problemas situados, como vos tomaste este asunto del químico ambiental. Sabemos que Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo. Sabemos
que además está atravesando ahora un momento Mm, particular porque Vaca Muerta no queda en Comodoro Rivadavia y bueno, hay ahí también una competencia, una ujú, disputa, no competencia de las competencias científicas, sino de las otras. Y digo, ¿cómo los que hacemos química, educación química, los que enseñamos química o los que enseñamos ciencia en general, eh, a veces se nos acusa de estar desconectado de la realidad, como si habláramos de cosas de otros planetas, y en realidad en tu trabajo se ve bien claro cómo lo que uno enseña en clases de química se vincula con, con el contexto, con la situación política, económica, social. Hay un montón de conexiones y de cuestiones que ahí haber tenido una buena formación en química ambiental seguramente ayudará a estos estudiantes, se dediquen o no ujú. a la minería en petróleo, a tener una mayor formación. Y otra cosa, a ver, no sé si lo dijiste al principio, pero yo dirigí la tesis de Siria, así que la fui leyendo, en parte la escuché en la defensa y ahora otra vez, pero siempre que ahora le pude ver otras cosas que a lo mejor con la preocupación, ¿no? de cumplir con lo que exigen los programas. Y ahora estaba pensando estas perspectivas, ¿no? que estás planteando cuando uno se propone cómo puedo continuar, que es un cómo puedo continuar que no necesariamente es cómo puedo continuar yo, sino es yo llegué hasta acá, hice este producto y creo que esto tiene como estas salidas. ¿No? Y eso también me parece que es súper importante. Y lo digo porque, como decimos siempre, en estos espacios, la idea es pensar en ser una comunidad que reflexiona, donde proponemos cuestiones de investigar, de aprender, de formarnos entre todos, y sé que muchos a lo mejor están intentando hacer algún tipo de estudio de posgrado o hicieron, y bueno, estamos ahí. Entonces, digo, cuando planifico una investigación, cuando presento un tema de tesis, cuando me pongo a investigar, me parece que hay como dos cosas importantes acá que podemos rescatar. Por un lado, eh, pensar en problemas que sean reales, situados y que tengan que ver con algo que yo conozca. Y por el otro lado, que sea un trayecto, ¿no? de este problema, yo aporto, propongo esto y que también lo ofrezca como una herramienta para quienes quieran continuar haciendo otro trabajo que pueda ser inspirador para esto que vos comentabas, ¿no? O hacemos un estudio comparado con otra escuela, o dentro de la misma escuela puedo proponer algún diseño particular. Puedo tratar de decir, ah, bueno, pero esto le pasa a las de química ambiental. Y si lo pruebo con biología celular en otro lado, o digo por decir otra disciplina, ¿no? Entonces, me parece que es como bueno, dos aspectos que no lo había tenido en cuenta Siri al principio, pero que ahora con esta presentación me quedaron muy claros. Bueno, a ver, para que no sea yo siempre la que hablo todo en todas las reuniones, les agradezco nuevamente. Veo nombres que están ahí todos con caritas negras. No sé si ahora pueden prender las cámaras, así nos vemos y nos podemos despedir incluso aprovechando este último seminario. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, reflexión, saludar simplemente, preguntarle a Siri todas las opciones. Una consultita, profesor. Sí, doctor, ¿cómo no? El ruido del aire acondicionado, perdón, pero están dando medio mal. No, me quedó la intriga de que cuando hablabas de las actividades experimentales, en esos protocolos o en esos apuntes, digamos, que analizaron, ¿hay algún detalle de cómo llevar adelante la actividad experimental? Y cuando me refiero a detalle, me refiero a detalle manipulativo de los instrumentos. O sea, porque, a ver, un protocolo uno dice, bueno, hacer esto, mezclar esto, o sea, pero más teniendo en cuenta que se está apuntando, digamos, a una enseñanza, digamos, de técnico profesional. O sea, ¿hay algún detalle de cómo manipular
adecuadamente esos instrumentos, porque en definitiva esos también te van a afectar lo que sería la toma de datos, que por lo que mencionaste es lo que prácticamente la gran mayoría de las actividades experimentales apuntaban. ¿Hay algún detalle de cómo apuntar a lo que sería esa motricidad fina del estudiante, digamos, como para manipular los instrumentos? Bueno, no, no hay. Como también he comentado en la defensa y después en el escrito, en el manuscrito, este estudio está recortado a lo que está escrito. Entonces, bueno, todas esas cuestiones finas, quizás el docente las da de forma oral, no podemos saberlo porque no hicimos la observación. Pero dentro del escrito no hay detalles con respecto a cómo manipular el material, sino qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, sí, se supone que los chicos algunas de las habilidades ya las conocen, como puede decir, qué sé yo, una medición volumétrica, eh, a un pipeteo, porque ya lo vieron en otros espacios, pero hay otras que no, que deben haber sido explicadas por el profesor en el momento previo o durante la actividad experimental. Con respecto a los procedimientos, sí están sumamente explícitos como punto por punto, uno, dos, tres, incluso hay algunos protocolos que tienen espacios, que los que tienen menores grados de libertad tienen espacios donde ellos tienen que completar con los datos o se les da la cuenta y ellos tienen que completar el resultado. O sea, unos protocolos bastante tradicionales y rígidos con muy poca libertad para los estudiantes, salvo el último, que es el más contextualizado, es el último que se da, que vendría a ser como de cierre de la materia, donde los chicos hacen una comparación, por más que los procedimientos estén explícitos, lo que tienen que hacer es hacen una comparación entre bioplásticos y plásticos, y la libertad está dada en cuestiones que no se explicitan como la cantidad de muestra que tienen que utilizar, el tiempo de exposición a determinadas variables, eso pareciera que lo determinan los estudiantes porque no está escrito. Pero es la única que es un poquito más abierta y más libre con respecto a estas habilidades de investigación y de innovación. Bueno, muy buen trabajo, felicitaciones. Gracias, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Que agradezco a quienes encendieron la camarita, si nos vemos. Eh, si alguien quiere agregar, hacer un comentario, pregunta. Eder, que Sí, hay. buenas tardes. Yo Buenas quiero tardes. agradecer más uma oportunidade e encerrando, né, o ano, né, uma oportunidade de estar encerrando o ano com esse grupo que me faça seguir creyendo más, como dice, cosa de Añares, né, al sur del sueño. Isso foi uma mostra de arte que vi, Añares, 92 por aí, quando empecé aí en los Pampas, ¿no? Bueno, entonces es eso. Yo tengo, así, tendría mucha pregunta, pero ¿va a estar disponible la grabación Ah, de tu sí. habla, Andrea? Bueno, Sí, está, sí. porque voy a necesitar escuchar más. Entonces, sí, un saludo, buen final de año y que pronto en el próximo año tengamos más ofertas de estas, ¿está? Gracias. Saludos Muchas Gracias, gracias, Eder. Eder. desde Brasil. Sí, digo, sí, sí, vemos que venís bastante seguido, te tenemos identificado. Gracias por Ah, no, participar. yo no apunté la presencia. Bueno, ahí te reenvía Germán, vuelve a copiar Tá, el enlace. tá. Sí, lo repito por si alguno llegó más tarde, que en nuestro canal de YouTube, uno pone CIAEC, YouTube, mejor dicho, YouTube, CIAEC, FFIB. Bueno, ahí van a tener este seminario y todos los demás. Con tiempo, porque hay que subirlo, no hay que, la parte de edición, dentro de 5 minutos no va a estar, pero bueno, ya para más adelante seguramente, no demasiado, pero sí lo vamos pero denos un tiempito. Em, Esto que está diciendo Eder, se lo quiero agradecer, que nos pide que además
sigamos con los seminarios. Reitero la pregunta que les hice al principio, que a lo mejor podrían también ir tirando algunas ideas en el chat. Si ustedes ahora en el chat o después nos mandan mails o como quieran. ¿Qué temas? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Qué tipo de actividades les gustaría que nosotros propusiéramos para el año que viene? ¿No? Y les vuelvo bueno, pensando en esta idea que yo comentaba, ¿no? Que si alguno de ustedes está haciendo una formación de posgrado o ya la terminó, pero quiere hacer alguna otra cosa vinculada con ese posgrado, tengan en cuenta que nosotros el año que viene en Argentina tenemos lo que se llama la Escuela de Posgrado de Congridec. El Congridec es el consorcio de grupos de investigación de la República Argentina en didáctica de las ciencias y tenemos esta escuela de posgrado que estamos organizando para septiembre, finales de septiembre será. Entonces, lo está organizando la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, va a figurar como un curso de posgrado y tenemos abiertas abiertas todavía no, pero hay pensadas dos posibilidades de participación. El que esté haciendo algún estudio de especialización, maestría o doctorado puede anotarse como alumno y hacer los cursos. Y si es de Brasil, también, porque tenemos presencial y virtual. Entonces, si quieren venir a Argentina, bienvenidos, por supuesto, pero también para quien no se pueda desplazar, va a haber un cupo para presenciales y un cupo para virtuales. Y también tenemos un llamado a tutores. Así que todos aquellos que tengan un título de magíster o de doctor, y estoy viendo algunas caras acá que ya sé que tienen esos títulos, también pueden participar, pero desde el rol de tutores. Ya les va a llegar la información, pero ya que los tengo acá capturados, aprovecho y les cuento, ¿no? Que también es una forma. Bueno, si alguien tiene algún mensajito, alguna idea de que alguna cosa que podamos hacer, lo escribe en el chat. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Aunque sea un saludito de fin de año, despedirse de todos y todas. Están muy tímidos. Están más tímidas. Bueno, yo agradezco la presencia, la escucha a todos, todas que están acá. Eh, Nada, queda ahí el contacto, como dice Gaby, después si quieren charlar o alguna pregunta, queda el video. También el manuscrito va a estar disponible pronto en el repositorio de la maestría. Así que, bueno, nada, felices fiestas, felices vacaciones, descansen. Bueno, muchas felicidades para todas, para todos, que eh, descansen y se llenen de energía en todo este tiempo que tenemos por delante y que tengamos las fuerzas para tener un 2026 exitoso donde seamos capaces de generar proyectos, de concretarlos y de seguir trabajando en comunidad. Así que les agradecemos la presencia. Bueno, ahora ya nos estamos despidiendo y ahora Darío quiere que hagamos formatos híbridos. Gracias, Darío. Bueno, gracias para todos. Felicidades, felices vacaciones. Y nos estamos viendo marzo, abril, ya van a tener novedades de nosotros, pero enero y febrero no vamos a estar. ¿Sí? Nos vemos el año que viene. Besos para todos. Chau, chau. Chao, Felicidades. hasta luego, gracias.